Buenos días a todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar en la carta de Romanos, capítulo 12. Por favor, ahí en sus Biblias, Romanos, capítulo 12. Vamos a estudiar ahí. ¿Alguien le falta Biblia? Y Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 21 de Romanos capítulo 12. Vamos a ver qué dice esta porción de la Escritura. Sabemos que esta carta a los romanos la escribe el apóstol Pablo. Es una epístola doctrinal. Doctrina quiere decir enseñanza, así que esta es una epístola de enseñanza para la iglesia de Cristo. Contiene mucha enseñanza y se ha llamado como una joya, se le ha considerado como una joya de la literatura. ¿Por qué? Porque prácticamente la carta de los romanos contiene toda la enseñanza que un cristiano necesita. Aquí se encuentra contenida. Pablo le escribe esta carta a los romanos aproximadamente en el año 56 después de Cristo. Esta carta la escribe, Pablo el autor es Pablo, pero está escrita por Tercio. Tercio era un copista. Un copista era una persona que se dedicaba a copiar textos ajenos. En la antigüedad se acostumbraba que muchas personas, no como hoy, que escriben libros y el autor mismo los escribe y los redacta. En la antigüedad se ocupaba un copista para que le redactaran o le escribieran sus cartas. En este caso, esta carta fue escrita por mano de Tercio. ¿Ok? Y vemos que va dirigida a los romanos, o a los creyentes romanos que se encontraban en ese lugar. Roma era la capital del imperio romano en aquellos tiempos, era donde se concentraba todo el poderío, ¿no? Y ahí es donde se levanta la iglesia, y Pablo le escribe esta carta. Pablo nos enseña a través de esta carta algo muy importante que vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 21. ¿Ya todos están ahí? Dice así el versículo que vamos a estudiar: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, que Dios nos ayude. Padre del cielo, te damos gracias en este día porque nos permites reunirnos aquí en este lugar, y te pedimos que seas tú con nosotros, ayudándonos para poder discernir estas palabras que nos has dejado escritas para nuestra enseñanza. Pues dice tu palabra que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que alumbres nuestros ojos, para que podamos comprender cada uno, Señor, en qué cosa fallamos o qué es lo que hace falta aplicar de esta palabra en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Entonces Pablo nos va a enseñar aquí algo muy importante para la vida cristiana. Dice que no seas vencido de lo malo, sino que venzas con el bien el mal. Pero este versículo se encuentra dentro de un contexto. Así que me gustaría que leyéramos desde el verso 9 de Romanos 12 para entender de qué nos viene hablando, para que podamos comprender a qué mal se refiere, o a qué situación
o por qué causa está escrito estas palabras aquí. Así que dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí nos viene hablando de relaciones interpersonales, del trato que nosotros tenemos día a día, de ese roce. ¿Se han dado cuenta ustedes que vivir en familia con los hermanos, con los padres, con los amigos, genera fricción? ¿Se han dado cuenta que el día a día con el hermano, a veces, híjole, no se tolera? A veces con los padres, los hijos que quieren hacer su voluntad y los padres dicen, no hagas esto, genera choque, ¿verdad? Pues de esto es de lo que nos viene hablando el contexto de este capítulo 12, de esas relaciones interpersonales. Pablo nos va a enseñar consejos prácticos de la vida cristiana, lo práctico, porque una cosa es, podemos enseñar aquí la Biblia muchas cosas, pero tenemos que llegar a lo práctico, a lo que yo voy a necesitar en mi día a día. En ese trato, dice Pablo, no seas vencido de lo malo. Y en el versículo 9 dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos fingir el amor. Corremos el riesgo, los cristianos, los creyentes, de estar fingiendo el amor. ¿Por qué cuando nosotros pensamos que se nos disciplina o que se nos dice algo, pensamos que no hay amor? ¿A poco cuando un padre disciplina a un hijo, el padre cuando le apapacha al hijo y lo abraza y está con él, pues le está demostrando el amor? Pero cuando el hijo desobedece y el padre toma la vara y va sobre él, ¿qué piensa el hijo? ¿Que ya no lo ama? No, es que es parte del amor. La disciplina es parte del amor. Y así de la misma manera nosotros tenemos que ser disciplinados por Dios cuando nosotros no obedecemos. Así que entonces dice aquí que el amor sea sin fingimiento. Podemos nosotros fingir el amor hacia los hermanos. Podemos estar aquí reunidos, o tú puedes estar en una congregación fingiendo que amas a las personas. Únicamente llegas a lugares donde, sí, muy bonito, Dios te bendiga, y hacemos ese tipo de cosas, pero verdaderamente amamos a las personas. Aquí es lo que Pablo nos va a enseñar, que podemos ser vencidos por ese tipo de cosas. Como, por ejemplo, si vemos al hermano que tiene necesidad, dice, ¿no? En primera de Juan, ves a tu hermano que tiene necesidad y no le das para el sustento, ¿qué dice?
pues que cómo puede morar el amor en ti, ¿no? Si tú le dices, bueno, pues que Dios te bendiga, que te vaya bien, pero no le ayudas en su necesidad que tiene, quiere decir que entonces no hay amor en ti. Y no tenemos que caer en autoengaño, porque a veces pensamos, bueno, así vamos a estar bien. No, corremos el peligro de ser vencidos de lo malo. Luego dice el amor sea sin fingimiento, en el 9, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nosotros decimos que amamos a Dios, ¿cierto? Todos los que estamos aquí decimos que amamos a Dios. Y entonces le mostramos a Dios que lo amamos a través de nuestra obediencia. Es como nosotros demostramos el amor a Dios, a través de la obediencia. Entonces dice aquí que aborrezcamos lo malo. Así, de esa manera que tú amas a Dios, con esa intensidad que amas a Dios, con esa misma intensidad tienes que aborrecer lo malo. ¿Verdaderamente lo aborreces? ¿Verdaderamente aborreces la maldad? ¿O te deleitas en la maldad? Porque pueda suceder que nos deleitemos en la maldad. En ver a alguien sufriendo, a veces han visto esas personas que cuando... El otro día vi yo en Facebook a un esposo que estaba en la computadora y la esposa estaba dormida y se iba a rodar del sillón, la esposa. Estaba dormida y se iba a rodar, y entonces el esposo rápido se levanta y la detiene, ¿no? Para que no se caiga. Y a la par, otro esposo que ve a su esposa que se va a rodar, se cae y se burla de que se cayó. Y suelta la carcajada porque le causa gracia que se cayó de la cama. Entonces, nosotros en eso podemos ver que muchas veces nos deleitamos cuando está sufriendo otra persona. Ay, qué bueno que le pasó eso, y no debemos ser así. Tenemos que aborrecer lo malo. Tenemos que aprender con esa misma intensidad que amamos a Dios, a aborrecer la maldad, a alejarnos de la maldad. Sí, es cierto que en las relaciones de hermanos, aquí en la fe, a veces hay personas o hermanos que no nos caen tan bien. O vamos a encontrarnos con esas personas que no nos llevamos tan bien. ¿Creen ustedes cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué consejos nos da Pablo? ¿Cómo reaccionar ante eso? ¿Perdón? ¿Bendecirnos? Aquí mismo lo dice, ¿no? Dice en el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice que no paguéis a nadie mal por mal. Entonces, la pregunta que vamos aquí a resolver es: ¿cómo reaccionas cuando te hacen mal? Sea dentro de tu casa, con tus hijos, con tus padres o con los hermanos en la fe. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te trata mal? ¿Reaccionas de la manera que Dios dice o reaccionas en tu carne? Porque hay esas dos maneras de reaccionar. Tú puedes reaccionar, por ejemplo, a veces es hasta justificado. Cuando nos contesta alguien mal y nosotros y le contestamos mal, ¿por qué lo hacemos? Y a veces nos justificamos diciendo: es que tú me hablaste mal, tú empezaste, ¿no? A veces somos así. Es que él me pegó primero, es que tú me dijiste primero. Pero el consejo que tiene Dios hoy para nuestra vida es que no paguemos mal por mal. Es que aprendamos, eso es lo práctico del Evangelio, que nosotros no basta con tenerlo aquí en la mente, sino la intención de Dios es que tú y que yo practiquemos esto. Por eso les decía yo que es consejos prácticos para la vida cristiana, que aprendamos a practicarlo. Cuando estamos en esas situaciones de familia que no nos podemos llevar bien, ¿por qué razón no nos podemos llevar bien? ¿Cuál es la causa de que estamos peleando? ¿Cuál es la causa de que te la pasas todo el día gritando,
¿Cuál es la causa de que te la pasas enojado, enojada con los demás por cosas que realmente no son tan importantes, que no tienen valor eterno? Entonces dice aquí que no seas vencido de lo malo. Malo es algo indigno y sin valor. Malo es todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios es malo, es decir, es el pecado. Recuerdan que todo aquel que no hace la voluntad de Dios, entonces está pecando. Ese es lo malo, ese es el peligro que Pablo nos dice que corremos nosotros los cristianos, el ser vencido de lo malo, de la maldad, de que cuando estemos en esa relación personal, que podamos reaccionar de la manera bíblica. Que si me hizo mal, yo tenga la capacidad de parte de Dios, porque Dios está en mí. Dios está trabajando en mi ser, Dios está trabajando en mi carácter, de tal manera que cuando me hacen mal, yo puedo reaccionar de una manera bondadosa, haciéndole bien. ¿Qué dice Mateo? A ver, acompáñame ahí. Vamos a Mateo y vamos a ver qué dice el Señor. Mateo 5, y vamos a leer de Mateo 5 el versículo 44. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 5 versículo 44. ¿Alguien que le quisiera dar lectura a Mateo 5 versículo 44 para escuchar estas palabras muy importantes para nuestra vida que tenemos que asimilar? Adelante. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice que Jesús nos dice que amemos ¿a quiénes? ¿A nuestros amigos? Dice que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos, aquellas personas que nos maldicen, que nos tratan mal. ¿No les ha pasado que van en el camión o en el metro y alguien los trata mal? Y de repente uno, ¿qué siente uno? Como con ganas hasta de pelear, ¿no? ¿Qué dice el Señor? No hagas eso. Bendícelos. Dile, Dios te bendiga. ¿Sabes por qué reacciona esa persona así? Porque no conoce a Dios. Y nosotros nos bajamos a ese mismo nivel. Cuando reaccionamos igual, nosotros que tenemos conocimiento, tenemos más bien, antes de ponernos al tú por tú, tendríamos que presentarles a Cristo, que puedan ver a Cristo a través de nosotros. ¿Pero lo hacemos? Somos vencidos de lo malo. Muchas veces entramos en esos choques y queremos pelear. Y la vida que Dios quiere es que aprendamos a contenernos, a tener dominio de nuestra vida, de nuestra persona. ¿Qué dice ahí en el versículo primero, en el 1 de Romanos 12? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento los judíos iban y presentaban su sacrificio, su animal, su paloma, su cordero sin mancha para ser limpiados del pecado? Pues ahora en el Nuevo Testamento ya no tenemos que ir a presentar animales para sacrificarlos. Ahora Dios nos está pidiendo que nosotros nos presentemos como un sacrificio, que mi conducta, que mi forma de vida sea la que Dios quiere, que eso yo muestre. Ahora cada día me levanto pensando en que quiero agradar a Dios. Soy una persona obediente y tengo que hacer caso de esto que me está diciendo la palabra de Dios, que no me deje vencer por lo malo.
que no le pague a nadie mal por mal. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 18 de Romanos 12. Dice, si es posible, dice que sí es posible, porque va a haber ocasiones en las que no va a ser posible. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, o sea, es una exhortación, porque va a haber días que no va a ser posible. Hay gente que no quiere, aunque nosotros quisiéramos acercarnos a ellas, no nos van a aceptar. Entonces ahí ya no queda en nosotros. Pero nosotros nos acercamos a las personas con aquellas que hemos tenido conflictos y vamos, y dice el Señor que tenemos que estar en paz con todos. ¿Recuerdas con aquel amigo que te peleaste? ¿Recuerdas con aquel hermano que no te hablas? ¿Recuerdas esas situaciones que han sucedido en tu vida y que las has dejado? Pues simplemente ya no le hablo, me alejo y ya. No, dice el Señor que si es posible, vayas y hagas la paz con esas personas con las que estás distanciado. No para que vuelvas a tener una amistad como la que tenías antes, sino para que tú estés en paz con esas personas que te han hecho daño. Porque ese es un consejo que Pablo nos da, para que vivamos y no seamos vencidos de lo malo, porque corremos el riesgo de ser vencidos de esas cosas, ¿no? ¿O quién de ustedes ya se siente en un nivel muy arriba, que ya no es vencido de esas cosas? Dice la Escritura que el que crea que está firme, mire que no caiga. Hasta el dicho lo dice, ¿no? En la casa del jabonero, el que no cae resbala. ¿A poco no? Cuando se propone no hacer lo bueno, dices, ya me voy a portar bien. ¿No es ese día en el que suelo? Pablo lo enseña, ¿no? Dice, miserable hombre de mí, que cuando me propongo hacer lo bueno, me encuentro haciendo lo malo. Y así nos vamos a encontrar todos los días. Es una lucha constante. Por eso tenemos que apercibirnos de estos consejos prácticos para nuestra vida, que nos van a ayudar a vivir de una manera mejor, sabiendo que no tenemos conflicto con nadie, sabiendo que podemos tolerar a las demás personas porque no conocen, porque no quieren, qué sé yo, el motivo que ellos tengan. Pero la motivación de nuestro corazón tiene que ser obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿O no se va entendiendo? Entonces dice aquí que me gustaría que me acompañaran a leer un texto. Pues dice aquí que no seamos vencidos de lo malo, sino más bien, ¿qué dice? Vencer el mal. ¿Cómo podríamos vencer el mal? ¿Cómo podríamos vencer el mal? No haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero aquí dice que más bien pensamos, que no nos dejemos vencer, sino que más bien pensamos con el bien. Así que el arma que Dios nos da es el bien. Ese es el arma que Dios nos otorga a nosotros para poder vencer. Me gustaría que me acompañaran a Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, y vamos a leer el versículo 10. Que dice el mismo apóstol Pablo, así que, Gálatas capítulo 6, verso 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Cuando vamos a vencer el mal, tenemos que empezar ¿en dónde? En la familia de la fe. Tenemos que dar prioridad, así que si nosotros
a veces, ¿han escuchado ese dicho que dice candil de la calle y oscuridad de su casa? Nosotros vivimos en una familia cristiana. ¿Dónde tengo que empezar? Dentro de mi hogar primero. No puedo salirme a querer ponerme en bien con las personas de allá afuera cuando estoy enojado con mi hermano, cuando tengo conflictos con mi mamá, porque no nos entendemos, porque no nos hemos sentado a platicar y a poner nuestras cosas en claro. Porque yo tengo un concepto o una cosmovisión. Una cosmovisión es la manera que entendemos las cosas, ¿no? Yo tengo una cosmovisión de la vida de una forma y tú la tienes de otra forma. Entonces tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué no funcionamos? ¿Por qué no la pasamos peleando? ¿Cuál es el conflicto? Muchas veces el conflicto a veces de padres e hijos es porque el hijo no obedece. Y a veces el padre no sabe cómo meter disciplina. Entonces, en el trayecto de meter la disciplina, nos exasperamos, gritamos y ofendemos. ¿Y qué dice aquí este consejo que dice Pablo? Que no maldigamos. Dice el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que no maldigamos. A veces nosotros como les digo, nos exasperamos y empezamos a decir de todo, hasta de lo que se van a morir. Pablo dice, no seas vencido por eso. Aprende a refrenar tu lengua. Si ya se salió de control la cosa, mejor guarda silencio, ve, enciérrate en tu cuarto o en el baño o donde puedas y pídele ayuda a Dios, que Él es fiel y justo para ayudarnos. Ahí en esos momentos de necesidad tenemos que acudir al Señor y decirle, Señor, ayúdanos. Porque el ser vencido de lo malo tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias crees que va a tener cada vez que eres vencido de lo malo? Cada vez que eres vencido por tu carácter. Cada vez que eres vencido por las cosas que a veces se agolpan en nosotros. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias crees que existen en ser vencido? Pues que nos van a llevar a pecar. El ser vencido de la maldad, de estas cosas, nos van a llevar a pecar. ¿Y el pecado qué hace? Nos separa de Dios. ¿Quieres estar separado de Dios? El pecado nos separa de Dios, así que cada vez que nos dejamos vencer por la maldad, corremos el riesgo de separarnos de Dios, sea temporalmente o definitivamente. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos estar firmes a la esperanza que Dios nos ha llamado, a permanecer en su palabra, a no dejarnos vencer por lo malo, sino más bien vencerlo con el bien. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando encontramos este tipo de cosas, tenemos que reprenderlas, ¿no? Más bien reprenderlas, no dejarnos o no agradarnos en ellas. Si vemos en el hogar que algo no está bien o mi hermano no está haciendo bien, tengo que ayudarlo o corregirlo, pero en amor. Como yo quisiera que me corrigieran también. No nada más llegar y soltar como si yo fuera el juez. No, tengo que aprender a hacerlo en amor. A vencerlo, a vencer la maldad, a reprender las tinieblas que se encuentran a nuestro alrededor. A hacer luz, a brillar como Dios nos ha mandado que seamos ejemplo. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿qué es de nosotros o qué testimonio damos como cristianos?
¿Cuál es nuestro testimonio que damos? Que la gente nos ve gritando, que la gente nos ve enojados, que la gente nos ve malgeniudos, que la gente nos ve de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué testimonio estamos aportando? ¿Somos esa sal de la que habló Jesús? ¿Somos esa luz del mundo que alumbra? ¿A quién se le va a antojar ser cristiano cuando nos ven así? Y la gente nos ve, ¿eh? La gente de allá afuera, créanme que está con una lupa, así. Cada vez que alguien dice que es cristiano, mira, la lupa está, toda la atención está puesta en él. Y nada más cuando falla, ahí está, mira, ¿para eso quiero ser cristiano? No, mejor no. Porque así es el mundo. El mundo nos persigue, aunque no nos dice nada. Sin palabras nos persigue, pero sus ojos están puestos en cada uno de nosotros. Pues que así alumbre entonces la luz que hay en ti. Que alumbre esa luz que hay en ti, no vaya a ser que sea tinieblas, esa luz. Y si es tinieblas, no es luz. Entonces, ¿quieres verdaderamente aprender la vida cristiana? Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Porque tenemos ese peligro de ser vencidos de la maldad. Dice entonces Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, no pagar a nadie mal por mal. Que nos hicieron mal, tú bendice. ¿Y qué tienes que hacer después de esto? Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejarle lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es algo que muchas veces viene a nosotros. ¿No les ha pasado? Que cuando alguien les hace algo dices, me la vas a pagar. Antes, así decíamos, ahora nosotros ya no tenemos que pensar así. Por eso dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado, que está contaminado. Porque antes así reaccionábamos. Decíamos, me la hizo, me la paga. Y a veces decíamos, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la paga. Y ahora Dios nos dice, no hagas eso, sino ponlo, déjalo en mis manos. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Qué te hicieron? No, pues que me violaron de chiquita. Bueno, déjale lugar a la ira de Dios. No, que me maltrataron. Bueno, déjale eso. Ve delante de Dios y dile, mira lo que me hicieron, mira cómo me tratan, mira cómo me están tratando. Es un trato injusto. Dice el Señor, mira la venganza, yo le voy a dar su pago. Tú tranquila, tú tranquilo, tú no te vengues. Porque si tú te vengas, el Señor dice, entonces tú, véngate, no me busques a mí, y ahí eres vencido, y ahí eres vencida. No tenemos que pagar mal por mal, dejándole lugar a la ira de Dios, dice el 19. No os venguéis, así que la venganza no es de nosotros, la venganza es de Dios. Dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Hacemos eso? El enemigo o el que nos hace mal, lo vemos con hambre, ¿le damos de comer? ¿Verdad que no? Al contrario, para que se le quite. Para que se le quite, dice la esposa, no le doy de comer, porque no me dio gasto. Ahora no le voy a dar de comer. Y no tenemos que ser así, al contrario sería, cocínale bonito y dile, ahí está. Porque dice que haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos lo que dice Dios, entonces Dios toma nuestro caso. Y dice Dios, a ver chiquito, vamos a alinearte. No quieres obedecer, no quieres entrar. Y ahí viene la disciplina de Dios. Y es cuando Dios toma cartas en el asunto. Pero mientras nosotros querramos arreglar las cosas,
Dios no va a interceder por nosotros. Así que entonces, vamos viendo que dice el 21, que no seamos vencidos de lo malo. ¿Ya ven a qué se refiere? ¿A qué cosas o a qué maldad se refiere? A todo a todos aquellos choques que vamos a tener sin duda con las personas, que estamos expuestos, ¿no? Porque será posible que a veces por nuestro carácter no nos caigamos tan bien. Y no, es que me miró feo. No, pues es que no me saludó. Ya está uno ahí, ya está haciendo uno ahí, toda la semana. No, es que quién sabe, me ve feo. No pagues mal por mal. Mejor ya, ponte a orar. Yo no sé la razón por qué me haces eso. Yo no sé la razón por qué son así conmigo. Pero bueno, lo pongo delante de Dios. Y yo me descargo, aprendiendo, dice 1 Pedro 5:7, echando vuestras cargas sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Sí se entendió o no se entendió nada? ¿Sí? Ok. Entonces, si ya se entendió, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Ponerlo en práctica? A ver, repite conmigo. Tengo que poner en práctica lo que aprendo. ¿Por qué tendremos que hacerlo? Porque si no lo hacemos, vamos a ser vencidos de lo malo. ¿Quieres ser vencido de lo malo o quieres vencer? ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres ser una vencedora? Escucha la voz de Dios. No escuches la mía. No pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, poner los ojos en Cristo, es ahí donde vamos a ir a la segura. Yo como hombre voy a fallar, tú como hombre o como persona vas a fallar. Tenemos fallas, pero Cristo no falla. En Cristo no vamos a fallar. Así que entonces, yo te animo a que no te dejes vencer por la maldad, que luches, que des esa pelea contra la maldad y que cada vez que en tu relación de pareja surjan ese tipo de roces, recuerdes estas palabras y mejor ven a la Biblia y memoriza la palabra y apréndetela. Estos versículos, cuando uno los memoriza, los aprende, son de gran bendición, porque estás en ese momento que vas a atravesar la prueba y te acuerdas que no me tengo que dejar vencer. Ya casi quieres maldecir con la boca y dices, no tengo que hacerlo. Entonces yo te animo de verdad a que no te dejes vencer por la maldad, a que luches, que perseveres obedeciendo los mandamientos de Dios, para que logres tener ese galardón que Dios nos da, el podernos llamar hijos de Él y que podamos ser testimonio a las personas. Amén. Vamos a dejar aquí el estudio, pues ya se nos agotó el tiempo. Pues vamos a orar. Vamos a orar, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre es de bendición para nosotros, porque a través de ella aprendemos cómo tiene que ser el trato con los demás. Hoy nos enseñaste que tenemos que aprender a tolerar, que tenemos que aprender a amar, que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para no dejarnos vencer por lo malo, porque existe ese peligro latente en cada uno de nosotros. Si nos apartamos de tu palabra, si nos apartamos de tus mandamientos, corremos el peligro de ser vencidos. Y no queremos ser descalificados, Señor. Queremos ser hallados en alabanza y honra. Así que te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas a cada uno allá donde están, en su lugar, en su casa, los que estamos aquí. Que tú nos bendigas, Padre amado, para que podamos hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, Señor.